Miércoles de Tacuba 8 nos acompaña aquí en el estudio Claudia Barragán, ella es subdirectora de exposiciones del Museo Nacional de Arte, quien nos va a hablar de las colecciones que han albergado el museo a partir de sus recientes renovaciones. Y antes que nada, Claudia, destacar la reciente exposición que hubo ahí en el MUNAL, Melancolía, un éxito y muy gustada por el público, ¿verdad? Así es, estuvimos muy contentos, tuvimos más de 65,000 visitantes, fue una exposición de 3 meses que tuvo un impacto importante, estamos muy contentos con el resultado. Un gran museo del MUNAL, que está precisamente en Tacuba 8 y además ahora pues, más reluciente por la actual pues, renovación del Caballito, pero también hay renovaciones en precisamente el museo y es algo de los que nos vienes a hablar. Es una reliquia este museo, hay muchas actividades que se pueden hacer. Cuéntanos al respecto. Así es, pues el museo se fundó en 1982, como probablemente ya se ha platicado aquí en algún otro momento. El museo comenzó con un acervo más o menos de 1,200 piezas y ahorita ya tenemos más de 6,500 piezas. Eso quiere decir que durante los últimos años hemos venido recibiendo tanto donaciones y se han hecho algunas adquisiciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el acervo ha crecido. A partir del año 2000 tuvimos una renovación muy grande del edificio, lo cual nos dio más espacios de exposición y nos dio una sala temporal completa, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, en el 2000 se revisó un poco cómo iba a ser el recorrido, ¿no?, de las exposiciones y pues desde 2000 hasta 2014 no se había, digamos que, revisado este recorrido. Sí, cómo estaba funcionando con el público, cómo lo veía la gente, cómo se estaba acercando a las colecciones del MUNAL. Entonces, a partir de 2014 justamente nos pusimos a reflexionar cómo lo está recibiendo el público. Y nos dimos cuenta que pues teníamos que empezar a darle acentos al público para que la gente regresara y se diera cuenta que siempre va a haber un recorrido diferente que puede uno hacer en el MUNAL. Porque probablemente, bueno, pues ustedes llegan y de repente es enorme el museo, ¿no? Entonces, sí, a veces no siempre puede hacer uno el recorrido de todo el museo todas las veces, ¿no? Entonces, justamente a partir de 2014, con la exposición de José María Velasco, empezamos las renovaciones de este recorrido. Entonces, en 2014 se hizo justamente la apertura de esta exposición y el año pasado ya renovamos todas nuestras salas de siglo XIX y pusimos un área de esculturas que llamamos la gliptoteca, que es justamente poder ver las esculturas que tenemos tanto del siglo XIX como algunas del siglo XX y sus correspondencias, ¿no? Claro. Podemos ver cómo funcionan entre unas y otras, cómo ha evolucionado la escultura mexicana, cómo hay correspondencias con el siglo XIX y cómo estas esculturas también, por supuesto, se correspondían con algunos otros temas de pinturas que tenemos también exhibidas. Claro, y qué interesante que hayan precisamente buscado el termómetro del público, porque finalmente es lo que debe motivar cuando tú tienes un gran recinto, independientemente de qué tipo de colecciones y obras, pues lo que más debe de motivarte es ver la respuesta que tiene el público, ¿no? Claro, y que la gente también se sienta atraída no solamente a ir a ver las exposiciones temporales, que son muy importantes y que son también una parte fundamental del quehacer que hacemos del quehacer del museo, pero también que la gente recuerde que tenemos las colecciones allí, ¿no? Y que entonces puede subir al segundo piso, puede subir al primer piso, dar una vuelta y que esas colecciones siempre van a estar activadas. Es decir, la exposición de Velasco, a pesar de que se inauguró en 2014, ha tenido sus renovaciones porque algunas piezas se facilitan para otras exposiciones. Queremos hacer siempre como esta rotación para que cada vez que vayan al MUNAL vean una cosa diferente, ¿no? Oye, finalmente cuéntanos cuánto cuesta, cómo se selecciona una nueva obra. Hablas de nuevas obras justamente en la gliptoteca. ¿Quién decide qué obra comprar o adquirirla o presentarla, ¿no? Mostrarla en la sala? En muchos casos son donaciones. Es una cosa que verdaderamente nosotros perseguimos y que nos ha permitido hacer esta pues apertura, ¿no? Claro. Y además complementar las colecciones. Entonces, en muchos casos son coleccionistas que durante su vida han tenido como un acervo, bueno, una colección importante y después dicen, yo quiero donar esta parte al museo o quiero donar esta obra al museo porque me parece fundamental. Correcto. Entonces, sí hay una selección, digamos,
muchas veces estas son obras de colecciones que ya nos prestaron para exposiciones temporales. Entonces sabemos que la obra es muy importante y que nos encantaría tenerla en la colección. No siempre es posible, pero después hacemos nuestra labor con el coleccionista, ¿no? Y entonces, bueno, le mostramos lo importante que es que esta pieza estuviera como parte de la colección del museo. En otros casos, pocos, desafortunadamente, sí ha habido algunas adquisiciones. Entonces, bueno, pues estas adquisiciones se hacen cada año a través de un comité donde se juntan varios directores de museos y entonces se hace una propuesta de adquisición y, bueno, pues a veces se pueden adquirir todas, a veces solamente algunas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Además, está la biblioteca y está el concierto de música, la sala de conciertos, está ahí también en el Munal, que es encantador. Bueno, ya hablaremos después al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio, Claudia Barragán, subdirectora del Munal, de exposiciones del Munal. Gracias y nos vemos el próximo miércoles para hablar con más información sobre esta exquisitez, este museo.